Hola mis queridos alumnos y alumnas de sexto básico, reciban todos un cariñoso saludo. Les habla su profesora Cristina de lenguaje. Espero que estén todos muy bien. La clase de hoy está orientada principalmente a la producción de un artículo informativo. Vamos a retomar lo trabajado en las clases número 8 y 9, en donde ya hemos abordado este tema y hemos avanzado en esta materia. Salvo la clase 10, donde tuvieron que realizar una pequeña evaluación del libro en Kahoot. Nos disponemos entonces para comenzar. Indicaciones para realizar esta clase. Deben utilizar su cuaderno de lenguaje, escribir la fecha, el número de la clase y el objetivo. Luego, el título de esta. Y desarrollar las actividades del video en el cuaderno, escribiendo solamente las respuestas. Y luego de ver el video, realizar la guía de aprendizaje. Como lo había mencionado anteriormente, nuestro objetivo está dirigido a cómo escribir un artículo informativo. Entonces trabajaremos el objetivo de aprendizaje o A18, donde vamos a escribir un artículo informativo. ¿Para qué me sirve esto? Para aprender a comunicar información sobre un tema. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo lograré? Siguiendo los pasos o las fases de escritura y aplicando herramientas y estrategias que a continuación aprenderemos. Para comenzar, vamos a activar nuestros conocimientos previos sobre el tema. Vamos a pensar y responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la finalidad de un texto informativo? 2. ¿Qué partes componen un texto informativo? Si fui capaz de responder a estas interrogantes, ya tengo camino avanzado para escribir fácilmente este tipo de texto. Y si no recuerdo, a continuación volveremos a revisar sobre cómo se escribe un artículo informativo. Anteriormente, en la clase número 8, revisamos qué es un artículo informativo, su propósito, sus características, vimos ejemplos de estos textos, también conocimos su estructura y exploramos cómo se escriben. En la clase número 9 fuimos revisando cada parte de su estructura como guía para escribir un texto informativo. Como todo texto, tiene un proceso de escritura y quedamos en la etapa de planificación, donde ustedes debían planificar este tipo de texto. Y eso fue trabajado en la guía número 9, en donde ustedes debían elegir una temática para trabajar, donde tenían que informarse, tenían que decidir los puntos que iban a tratar con respecto a ese tema, buscar fuentes de información necesarias y leer sobre el tema para poder informarse y después clasificar esa información y parafrasearla. Una vez realizados esos puntos, debían vertir sus ideas en un organizador gráfico, el cual les permitiría ordenar la información de lo que pretendiesen transmitir al lector. Ahora revisen la guía número 9 para poder continuar con el proceso de la fase de producir el borrador del texto. En la guía número 9 debían completar este organizador gráfico. Una vez que ya definieron el tema e investigaron en diversas fuentes sobre este. A continuación, vamos a revisar cómo utilizo esta información que tengo para producir el borrador del texto. Para comenzar a escribir el borrador, recuerdo las partes que componen un texto informativo. Parto por el título, luego la introducción, desarrollo del tema y la conclusión. Veamos qué escribo en cada fase. El texto que voy a desarrollar va a partir con la introducción. Y en la introducción de este voy a explicar brevemente el tema a presentar, a fin de contextualizar al lector sobre el tema que quiero informar. Luego que presento el tema que quiero tratar, voy a desarrollarlo.
Este desarrollo al menos debe estar constituido por 3 párrafos, donde voy a desarrollar ideas centrales, informaciones, descripciones. La idea es clasificar la información según la importancia y presentarla ordenadamente. También puedo organizar las ideas a través de subtítulos. Y en la última parte de mi escrito debo desarrollar la conclusión. La conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. En esta voy a resaltar las ideas más importantes del texto a manera de resumen. Tiene que encontrarse relacionada con el propósito de nuestro trabajo y dar cuenta de manera general de la información más importante que éste entregó. Ahora fíjate en el ejemplo del texto. Acá aparecen cómo se estructura un texto informativo con todas sus partes. Ahora observa el organizador gráfico que creaste en la guía número 9 y anda vaciando la información según cada parte. Así podrás realizar fácilmente tu texto. Para poder ordenar tus ideas, recuerda que hay palabras llamadas conectores. Puedes usar las siguientes. Por ejemplo, en la presentación del tema, utilizo para empezar, al comienzo, en un principio, en primer lugar. Para el desarrollo, puedo utilizar luego, en segundo lugar, además, por otra parte. Y en el cierre o la conclusión, puedo ocupar resumiendo, por último, finalmente, en síntesis. Una vez finalizado el borrador, recuerda que debo llegar a la etapa número 3 de la escritura, en donde debo leer y revisar, corregir errores y reescribir el texto. Acá, por ejemplo, debo fijarme en lo siguiente: en la ortografía, en la mayúscula, en la puntuación. No deben existir repeticiones de palabras e ideas. Información que falta para completar la idea que se debe expresar. Debo ver si hay concordancia, si hay coherencia y también, lo más importante, si cumplo con el propósito de informar. Ya cuando hice el borrador del texto, lo corregí y lo volví a escribir, finalmente debo escribir la fuente bibliográfica, de dónde extraje la información. Acá te dejo un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Ahora vamos a desarrollar la guía de aprendizaje número 11. Recuerda que puedes hacer los ejercicios en tu cuaderno de lenguaje o también, si gustas, puedes desarrollar tu texto en Word. Luego lo puedes sacar impreso y archivarlo a tu carpeta. En caso de dudas, recuerda contactarme a mi correo. Te envío un saludo, que estés bien. Ojalá sea fácil desarrollar este trabajo.